El pastorado y el diaconado femenino. La pregunta es, ¿acaso son bíblicos? Mis amados, permítanme decirles que este es el primer video de una serie completa en la cual vamos a estar hablando sobre este tema, el pastorado y el diaconado femenino. Yo creo particularmente y bíblicamente, tengo plena convicción en ello, de que está absolutamente claro en la Escritura. Mire, vamos a ver algunos datos que se han venido manifestando desde hace algunos años ya. Hoy en día, el movimiento de mujeres en el rol pastoral es realmente evidente. Por ejemplo, en Estados Unidos, más del 20% de las iglesias protestantes tienen una mujer como pastora principal. Según una encuesta del año 2021, o sea, ya hace unos cuantos años esto, que se hizo a más de 1000 pastores protestantes, el 55% de ellos aceptaría a una mujer como pastora principal de la iglesia. El 64% aprueba a la mujer como diaconisa y el porcentaje es aún mayor en las iglesias metodistas, pentecostales, presbiterianos y también reformados. Mientras que déjame decirle que en los bautistas pues decae a solo un 14% de aceptación. Pero déjame decirle que en Europa y en Australia las cifras son incluso mucho mayores. Por ejemplo, en Alemania, en Suecia y en Finlandia se reportan entre el 40 y el 50% de líderes pastorales que son mujeres. Ahora, la iglesia evangélica luterana en Estados Unidos alcanzó un 40% en el 2022 y la iglesia adventista en China, mis amados, registra entre el 60 y el 70% de mujeres pastoras. Y déjeme decirle que le estoy compartiendo estos datos para que usted tenga una idea de cómo va este tema a nivel mundial. Por lo tanto, esto debe haber aumentado muchísimo más en la actualidad. Pero la pregunta fundamental, mis amados, no es si eso es popular o funcional, sino si es realmente bíblico. Mire, si estas iglesias están enseñando realmente la Biblia, entonces la Biblia tiene que prevalecer. Y déjeme decirle que la Escritura no deja lugar a dudas sobre este asunto. Y es uno de los tantos que debemos dejar de abordarlo simplemente desde las emociones, desde la influencia de la cultura moderna, o de lo que para algunas personas ya se ha vuelto esto una tradición. Mire, si amamos a Dios y su palabra, sencillamente debemos someternos a ella, aunque nos confronte o aunque nos contradiga. Aunque nos guste o no, mi amado, tiene que prevalecer la palabra de Dios y la Biblia no se ajusta a nosotros. Nosotros debemos ajustarnos a ella. En 1 Timoteo 2:13, un versículo que es muy claro y que está sencillamente atacado por muchísimos intentando torcerlo y ajustarlo a su conveniencia. Muchos están pasando por alto que el apóstol Pablo no está apelando a la cultura de su tiempo, sino a la creación misma, haciendo referencia al libro de Génesis, mostrando claramente que la explicación a lo que él estaba diciendo no se basaba en la cultura de la época, sino en el orden de Dios, el diseño divino, algo que antecede total y plenamente a esa época y a la cultura del momento. Por lo tanto, cuando Pablo dijo claramente, porque Adán fue formado primero y después Eva, esto, mis amados, no está basado en las ordenanzas para una iglesia en específico. No se trataba de Corinto, Tesalónica, Éfeso, Roma o cualquier otra iglesia de Asia Menor, sino del cumplimiento de un principio establecido por Dios desde los inicios de la creación, así como lo ve cuando dijo claramente, Adán fue formado primero y luego Eva. Aquí está haciendo referencia claramente al orden soberano de Dios, y esto no implica inferioridad, sino diferencias de funciones. Hombre y mujer tienen el mismo valor, pero diferentes roles, téngalo por seguro. El liderazgo espiritual fue delegado al varón desde el hogar hasta la congregación. Por lo tanto, ignorar este diseño va a traer confusión, desorden y pérdida de muchísimas bendiciones, tanto en lo personal como en la vida congregacional de la iglesia. Por lo tanto, cuando se rompe el orden divino, sencillamente se abren puertas al caos, la desobediencia, el desorden y la confusión. Y Dios, mis amados, no es Dios de confusión, sino que donde el Señor ha recibido verdaderamente hay paz, como dice 1 Corintios 14:33, y también habrá lugar para el orden que Dios establece bajo su diseño y su voluntad divina. Ahora, en la Biblia, Dios llama a los hombres como líderes espirituales, sacerdotes, levitas, reyes y profetas principales. Y aunque sí hubo ciertas mujeres, como es el caso de Débora o Hulda, que sencillamente fueron casos excepcionales y muy contextuales, no eran normativos. Por lo tanto, está demostrado que en la historia bíblica, Dios, de manera soberana en su voluntad, sí puede usar a una mujer para el cumplimiento de un propósito específico cuando no hay varones dispuestos para ello. Pero eso no establece una regla ni se justifica como una norma para el liderazgo femenino continuo en la iglesia. No es así. Hacer doctrina a partir de excepciones, mis amados, es un gravísimo error de interpretación bíblica. Jesucristo amó, valoró y dignificó a la mujer. Sin embargo, cuando eligió a sus apóstoles, que fueron los pilares de la iglesia, eligió a 12 hombres. Jesucristo, mis amados, rompió muchísimas normas culturales. Mire, tocó y sanó leprosos, habló con samaritanas y perdonó públicamente a la gente. Jesucristo no actuaba bajo presión social. Por lo tanto, si hubiese querido sencillamente poner a una mujer como apóstol,
lo habría hecho sin lugar a dudas. Mire, no le importaba sencillamente lo que pensaran o lo que dijeran los demás, pero sencillamente no lo hizo. Por lo tanto, escoger a hombres y no a mujeres para ese rol fue una decisión divina y muy deliberada. Y en Dios, mis amados, no hay despropósito alguno. Todo es bajo su soberana voluntad y su propósito. Pero también hay que considerar que bajo el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto en Cristo, pues solamente hay dos oficios establecidos de manera oficial y permanente. El primero son los obispos, que son los episcopos, presbúteros o poimenes, que esa es la palabra griega, y estos son los ancianos o pastores, y el segundo son los diáconos. Ambos también claramente regulados bajo principios estrictos que están en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1. En ambos casos se requiere que el líder sea marido de una sola mujer, alguien que gobierne bien su casa. No se usa en ningún momento ningún tipo de lenguaje neutro ni tampoco inclusivo a la mujer. Por lo tanto, bíblicamente, mi amado, hay que entender que en este contexto la autoridad espiritual fue delegada exclusivamente a un varón piadoso, no cualquier varón, esto también era específico. Ahora, vamos a hablar sobre el caso de Febe, que está en Romanos capítulo 16, versículo 1, que se le menciona como diaconisa, pero aquí muchos hacen una incorrecta interpretación y por lo tanto un mal uso de la palabra griega diáconos, que significa simplemente siervo, y esta palabra también fue aplicada originalmente en distintos contextos para referirse a Jesucristo mismo y a los apóstoles, como aparece por ejemplo en Romanos capítulo 15, versículo 8, 1 Corintios 3, 5 y Colosenses capítulo 1, versículo 23 al 25. Por lo tanto, ¿quién era Febe en realidad? Pues era una servidora de la iglesia, mis amados, no alguien con autoridad ni tampoco con el oficio de diaconado, porque no puede cumplir los requisitos específicos de ese oficio, ni tampoco hay evidencia bíblica histórica de que una mujer ejerciera un cargo sencillamente que fuera oficial con autoridad sobre el hombre en la iglesia. Además, en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 12 se reitera claramente: los diáconos sean maridos de una sola mujer. Ahora bien, este asunto no tiene nada que ver con el hecho de que si la mujer es capaz o no para desempeñar estas funciones. Para nada. Muchas mujeres son excelentes profesionales de la medicina, de las enseñanzas, de las leyes, incluso algunas son líderes sociales. Pero déjeme decirle que es necesario entender que cuando se habla bíblicamente de este tema, el verdadero parteaguas está en que no se trata de habilidades, sino de autoridad delegada por Dios. Y esto es algo extremadamente específico a la luz de las Sagradas Escrituras. Pero también quiero decirle que sería un enorme error pensar que la mujer no puede ser pastora porque es menos capaz que el hombre, porque esto no tiene sustento bíblico en absoluto y no es más que en realidad una expresión de machismo que es pecado y deshonra la imagen incluso de Dios en la mujer. Sin embargo, gran parte del problema está en que en la actualidad muchos hombres tampoco están asumiendo su rol de liderazgo espiritual y eso está abriendo sencillamente la puerta al desorden. Como Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, como dice Génesis capítulo 4 versículo 7. Entonces, cuando el varón no lidera como debe hacerlo, evade su responsabilidad y deja que otros sencillamente ocupen ese lugar. Y el resultado, pues, es que alguien más va a tomar ese lugar que a él le corresponde porque ha dejado un vacío. Entonces, aquí no estamos hablando de gustos, ni tampoco de habilidades, ni tampoco de sentimientos, sino que estamos hablando de lo que Dios ha establecido. Y cuando Dios sencillamente establece algo, nuestra tarea no es discutirla, sino alinearnos y obedecerlo. Mis amados, este es el primer video de esta serie. Yo espero en el Señor pues que usted siga a todos los demás. La paz, la gracia y la misericordia de Dios sea con todos y que Dios le bendiga.